Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Le habla Janda Silva del canal de Multiservicio de Electrónica Integral Janda Silva. Suscríbete y comparte la información. Recuerda darle like a los videos, de esa manera me ayudas a posicionarme. Muchas gracias y bendiciones para todos ustedes, cualquier parte del mundo donde me sigan. Sigan adelante con sus reparaciones y los que todavía no han ingresado, mejor dicho, al mundo de la reparación, pero que piensan ingresar, pues sigan adelante capacitándose. Esto es un área de nunca acabar. Clase 54, método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica. En este caso vamos a hablar de las tarjetas TCON en los televisores LCD LED ya de la nueva generación. Ahora bien, aquí tengo diferentes tipos de tarjetas. Estas son tarjetas que se conocen como tarjetas separadas o tarjetas independientes a lo que viene siendo el panel o a la mainboard. ¿Por qué? Porque la tarjeta TCON está solamente integrada en una PCB, es decir, está por independiente. ¿Ya? Hay otras que vienen pegadas al panel. Son mucho más difíciles de reparar esas porque no se pueden cambiar. El día de mañana, si no logras reparar la tarjeta TCON en este sentido, puedes cambiarla por otra. Pero cuando vienen pegadas al panel es muy complicado, al menos que tengas una máquina de separación ACF. ¿Ya? De unión ACF. Entonces, vamos a conocer un poco de esta tarjeta TCON, ¿ya? Cuáles son las etapas que tiene la tarjeta TCON. Vamos a ver su entrada, su salida, ¿ya? Y vamos a conocer un poco acerca de ellas. Hay mucha tela que cortar en las tarjetas TCON porque es un circuito bastante complejo, bastante integrado, ¿ya? Tiene mayor componentes electrónicos tipo SMD, es decir, casi todos, es decir, si no todos, los componentes son tipo SMD. Entonces, si te logras identificar y capacitarte en este sentido, ya para no cambiar la tarjeta TCON, pues vas a solucionar un problema mucho más eficiente. Y más eficiente digo porque reparando una tarjeta TCON puedes hacer un buen ingreso de dinero. ¿Ya? ¿Cuáles son las fallas relacionadas con la tarjeta TCON? Fallas realmente de video, ¿ya? O distorsión de colores. Pero principalmente de video, es decir, el televisor prende, pero no se ve la imagen, es decir, no se ve o refleja video. Prende el backlight, más no refleja video. Vamos al cuaderno, vamos a anotar los pasos primordiales para la tarjeta TCON. Muy bien amigos, esta tarjeta TCON ya maneja también componentes electrónicos comunes como hemos visto en método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica. No se asusten si ven componentes que son más pequeños, todo lo demás. Aquí obviamente la vista se esfuerza o se esforza un poco más con respecto a los otros componentes. Pero lo recomendable es comprarse un microscopio para poder ver los componentes de cerca, ¿ya? O por último una lupa. Bien, tarjeta TCON. Bueno, la tarjeta TCON, amigos, es una tarjeta encargada de procesar una señal de video, ¿ya? Y realmente esta tarjeta, vamos a dibujarla así. Ya, está conformada por tres secciones. La primera, vamos a ponerla, la más importante, por decirlo así. Digo la más importante porque si esa sección no trabaja, no va a trabajar la tarjeta como tal. Es el famoso conversor DC-DC. Ya, esa es la primera. La segunda, ¿cuál es? Procesador de video. ¿Ya? Y la tercera sección, el corrector gamma. ¿Ya? Son tres secciones que tiene la tarjeta TCON. Vamos a hablar primero del conversor DC, que es la fuente de alimentación. Porque recuerden que este curso nos estamos enfocando más en el tema de las fuentes. ¿Ya? Ahora, el conversor DC-DC debe recibir un voltaje primero,
¿ya? Pero esta tarjeta TCON tiene lo que se conoce como una entrada y una salida. Entrada es por donde entra, por ejemplo aquí la tengo, ¿verdad? Y por esta tarjeta entra la entrada, que sería esta. La entrada es el cable trenzado o el cable flex que viene de la mainboard. Siempre va a ser así, amigos, ¿ya? Esa es la entrada de la tarjeta TCON. Y siempre te vas a dar cuenta porque hay un fusible cercano a la tarjeta. Ahí lo tenemos, ¿ya? Entrada, recibe, voltaje y señales y señal LVDS de la main board, ¿ya? Ahora bien, entonces esa es la entrada. La entrada es por donde recibe el voltaje de 12 voltios. Ese voltaje de entrada se conoce como el voltaje VIN. Voltaje VIN. Y suele ser 12 voltios en la mayoría de los casos. 12 voltios VDC. O puede ser de 5, como vimos en la clase pasada, 5 VDC. ¿Ya? Pero lo típico son 12 voltios DC. Si no ingresan los 12 voltios DC, la tarjeta TCON no es que tenga un problema como tal, pero puede ser, ojo acá con esto, que la tarjeta TCON, mejor dicho, que la tarjeta mainboard no te esté entregando ese voltaje. Quien te debe entregar ese voltaje, es decir, en el par o en el cable, es decir, aquí tengo un ejemplo, mira, aquí tengo la entrada de esta tarjeta, y por acá se transmite lo que es la señal LVDS y la señal de voltaje de 12 voltios en la mayoría de los casos. Si no te ingresa 12 voltios a la tarjeta, puede ser un problema de la mainboard que no esté entregando ese comando de activación, ¿ya? Pero si ya te ingresa, ¿verdad? Debe tener voltajes a partir de ese voltaje de 12 voltios, otros voltajes que lo tiene el conversor de DC-DC. Ojo con esto porque aquí empieza el análisis correctamente. Entonces, cuando se ingresa ese voltaje de 12 VDC, el conversor DC-DC automáticamente debería trabajar. Y ese conversor DC-DC entrega unos voltajes conocidos como el famoso, principalmente el VGH, el voltaje VGL, el voltaje AVDD y el voltaje HVDD. Son los más importantes, ¿ya? Ahora, ¿de cuánto son esos voltajes? El VGH, el VGL, el AVDD y el HVDD. Todos esos voltajes vas a tener que conseguirlos e ir buscándolos poco a poco, ¿ya? Para que puedas relacionarte con la tarjeta correspondientemente. Por ejemplo, no sé si te das cuenta acá, me doy cuenta que tengo un voltaje ahí que se conoce como el voltaje BOFE, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, ya te voy a explicar más adelante. Aquí tengo otro voltaje, mira, el VGL, ahí lo tengo, ¿te das cuenta? Tengo el VDD, también allí está, el VDD, ¿ya? Es decir, hay varios voltajes. Aquí por este lado, vamos a ver si en este caso tengo esta tarjeta. Volteas la tarjeta siempre por la parte de la entrada, ¿ya? Y debes ubicarte donde está el famoso conversor de DC-DC. Generalmente el chip conversor de DC-DC siempre va a estar cercano a los voltajes correspondientes o a los puntos text point, ya a los text point correspondientes. Esos text points muchas veces vienen así en puntitos como este, por ejemplo, como estos que están acá o como esos amarillitos, ya. Entonces lo que vas a tomar en cuenta aquí son los voltajes que yo te voy a dar ahorita. Primero, el VGH. Este voltaje VGH es importante para el display LCD. Este voltaje suele ser entre 24 voltios, ¿ya? A 32 voltios. En algunos modelos de televisores,
Ese voltaje es menos de 24, suele ser de 18 a 19 voltios, pero en algunas marcas, no en todas, ¿ya? El VGL es un voltaje típico entre menos 4 a menos 7 voltios, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a cambiar el marcador. El ABDD. ¿De cuánto es el voltaje ABDD? Suele ser ese voltaje de ABDD entre 15 voltios a 17 voltios. Y el HVDD suele ser de 7,8 voltios. ¿Ya? Esos son los voltajes típicos del conversor DC-DC. Ya, ahora, ojo con esto porque cada una de estas tarjetas te pueden cambiar el nombre. Por ejemplo, el tema del VGH, ¿ya? Es decir, el voltaje VGH también puede llevar otro nombre. ¿Saben cómo se llama? Por ejemplo, tenemos este mismo VGH, se conoce como el nombre de Bone. El VGL, en algunos modelos, va a venir con el nombre de BOFE. BOFE. ¿Ya? Y en otros, el ABDD, le van a quitar simplemente la A y le van a colocar, ¿ya?, el VDD. Pero ojo con esto porque hay algunos VDD que suelen ser de 3.3 voltios indicando otro voltaje. Ya, para que sepan, no quiero confusiones con eso. Y el HVDD sí va a venir, o lo he encontrado solamente por el HVDD. ¿Ya? Bueno, a la tarjeta TECON se le pueden hacer diferentes pruebas. ¿Ya? Ya te voy a decir una cosa muy importante acá. Mira. Bueno, vamos a voltear acá. Las tarjetas TECON, casi todas van a tener, vamos a dibujarla acá. Mira, vamos a dibujarla acá. Una ranura, que esta va a ser la entrada. ¿Ya? Esa va a ser la entrada de la tarjeta TECON. Es decir, por donde ingresa los 12 voltios, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos, las tarjetas TECON independientes van a entregar o van a sacar dos salidas. ¿Qué son esas salidas? ¿O para dónde van? Bueno, estas salidas, amigos, ¿ya?, son unos cables. O cable flex. Se conoce como cable flex. Ahí lo tenemos. Como este, por ejemplo. Esto va hacia las tarjetas previas al panel. El panel está abajo. Y estaban ingresados a esa tarjetita. Ahí. ¿Qué pasa? Observa y préstame atención acá, que es muy importante entenderlo. La tarjeta TECON, cuando tú vas a medir, vamos a suponer que te llega un televisor que no tiene video. ¿Ya? Que no tenga video. Lo primero que tú vas a hacer es vas a medir los 12 voltios que ingresan a la tarjeta TECON. Si ingresan, significa que la tarjeta TECON está recibiendo la alimentación proveniente de la mainboard, ¿ya? O en el caso de la fuente de alimentación. Ahora, luego lo que vas a hacer es vas a medir los voltajes correspondientes del conversor de DC-DC. El VGH, el VGL, el VDD y todos los que tengan, ¿ya? Pero si ya al tú medir, no sé, vamos a suponer que tú mides en el VGH y encuentras 0 voltios, vas y mides en el VGL y encuentras 0 voltios, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que está pasando si encontramos esa condición de 0 voltios?
Pues entraríamos a pensar y entraríamos a analizar que es un problema del conversor DC-DC, ¿cierto? Pero amigos, ojo con esto porque no siempre es así, ¿ya? Lo primero que vas a hacer es aislar o vas a separar los flex que vienen. Puedes separar uno o puedes separar otro. Primero separas uno, mides. Si mides, significa que el panel posiblemente tenga un corto y te está bloqueando el pase de voltaje del conversor DC-DC. Ya, colocas de nuevo el flex, quitas el otro flex y vuelves a medir. ¿Ya? Vamos a suponer, ya, encontraste 0 voltios. Bueno, voy y quito un flex. Bien, quítate el flex, mides. Si no encuentras voltajes, vuelves a colocar ese flex y quitas el otro. Y mides. Si te aparece el voltaje, significa que el panel tiene un daño, ya sea en el sector B o en el sector A, pero algo está pasando. Por lógica, obviamente, si aquí, vamos a suponer, si tú acá quitaste el flex izquierdo y no te aparece voltaje, ya, posiblemente aquí el daño no está. Colocas el flex y quitas este de acá y te aparecieron los voltajes, posiblemente el daño está en el sector B, es decir, en el lado derecho, mirando hacia el frente de nosotros. ¿Ya? Ahora, quitas los dos y ahí automáticamente vuelves a medir. Porque hay algunos modelos que si él no recibe la carga del panel, el voltaje del conversor DC-DC se protege igualmente. Entonces, ojo con esto porque es bastante complicado. Hay que saber analizar y saber comprender, ¿ya? Pero si, vamos a suponer, si no te aparece voltaje, quitando los dos, posiblemente el conversor DC-DC tenga un problema, ¿ya? Sea porque el conversor DC-DC se dañó, que es un chip, ¿ya? Es un chip, un circuito integrado, o que algún capacitor está en cortocircuito y está bloqueando básicamente esa sección del conversor DC-DC. Entonces, esto ya va a entrar, este análisis va a entrar o entraría en lo que viene siendo la parte de los televisores LCD. Próximamente pienso tomar de nuevo el rumbo con el curso de reparación de televisores. Ya todavía no se me ha olvidado, para que sepan. Creo que quedamos en la clase 14 o 13, no me acuerdo muy bien, o 15. ¿Ya? Pero decidí meter un poquito en método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica para conocer un poquito de la tarjeta TCON. La tarjeta TCON falla mucho y el problema principal es que te bloquea la imagen. Suele bloquearse la imagen, es decir, no hay video. Ya, para que sepan. Entonces, esto es lo que tú tienes que conocer. Los voltajes del conversor DC-DC son fundamentales, son importantes para entrar a diagnosticar un televisor sin video. Un panel en corto, amigos, un panel en corto te bota o te tumba los voltajes del conversor DC-DC. Para las personas que ya tienen tiempo reparando televisores, saben que es así, pero los que están comenzando, bueno, pueden iniciarse con este tipo de videos, ¿ya? Bueno, hasta aquí voy a dejar esta pequeña clase, esta pequeña video clase. Hay diferentes tipos de tarjeta TCON, grandes, pequeñas, pegadas al panel, dentro de una placa llamada main, ¿ya? Pero lo primero que siempre debes verificar es el conversor DC-DC. Es fundamental e es importante saberlo identificar para hacer las mediciones correctamente, para ver si él está trabajando o no está trabajando, ¿ya? Por ahí me preguntaron si se pueden medir capacitores de estos secos con el multímetro para saber si están en corto. Sí se puede, pero hay métodos para saber cuál es el que está en corto para no entrar en confusión, ¿ya? Suscríbanse al canal, compartan la información. Multiservicio, clase 54 de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica. Y nos vemos en un próximo video. Suscríbanse.